Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast Gestión de Conocimiento, el espacio donde exploramos temas relevantes para mejorar nuestra calidad de vida y encontrar el equilibrio en un mundo constante, en un mundo cambiante, en un mundo vertiginoso. Esta semana nos adentramos en un tema fundamental y universal, la felicidad. Soy Rubén Águedo y nos encontramos con Pedro Bedón. ¿Cómo están, amigos? Encantado de reunirnos nuevamente con ustedes. Hola, Pedro. Y César Ferreiros. Hola, César. Hola amigos, ¿cómo están? Muy contento por este tema porque yo creo que es algo que a todos nos interesa. Bien, César. Somos sus anfitriones. Este tema muy importante, y a propósito, el día de mañana se celebra el Día de la Felicidad. Este podcast lo hemos dividido en varios segmentos. Un primer segmento que vamos a ver qué es la felicidad, seguido por factores que influyen en la felicidad, mitos sobre la felicidad, algunas estrategias para cultivar la felicidad, la búsqueda de la felicidad en la era moderna. Entonces comencemos con el primer segmento, que es la felicidad. La felicidad es un concepto que ha intrigado a filósofos, psicólogos, pensadores y personas de todas las culturas a lo largo de la historia. Siempre hablábamos de la felicidad, muchas veces indicamos qué cosa es primero. ¿Primero es el éxito o primero es la felicidad? El día de hoy, con nuestros anfitriones, vamos a tratar de diferenciar, vamos a tratar de encontrar alguna respuesta a esa pregunta muy importante: ¿el éxito es primero o la felicidad? Hablar de felicidad en el contexto actual es relevante por varias razones. Una razón fundamental es el bienestar mental y emocional. Otra razón importante es el impacto post-pandemia. Hemos pasado por una pandemia que no sabíamos qué hacer, acechaba la cantidad de gente, moría cantidad de gente en los hospitales. ¿Cómo ha afectado esto a nuestra felicidad? Y posterior a ello ha habido un cambio de prioridades en nuestras vidas. En muchas reuniones, muchos coloquios, muchos convención de profesionales indicaban que después de la pandemia todas las personas habíamos cambiado nuestra prioridad. Antes nuestra prioridad era ser profesional, tener dinero, nuestros hijos sean exitosos. Ahora nuestra prioridad es ser felices. Pero ¿cómo vamos a llegar a ser felices? ¿Cómo vamos a obtener esa felicidad? ¿Cuál es el concepto de felicidad para uno o para otro? Hay un equilibrio en un mundo digital. Estamos en un mundo digital donde todo se mide por likes, todo se mide por views, todo se mide por aceptación. Ya las personas nos convertimos en un ente y subimos las fotos y esperamos los likes, comparamos con nuestros amigos, los jóvenes, en diferentes redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera. No, yo tengo 1 millón de seguidores, yo tengo 50,000 seguidores. El otro que recién inicia tiene 20 seguidores, se frustra, no es feliz. Entonces ahí nace o viene la resiliencia y la adaptabilidad a esta situación. En resumen, hablar sobre la felicidad en el contexto actual es muy relevante porque aborda temas urgentes relacionados con el bienestar general, bienestar mental, el impacto de la pospandemia, los cambios en las prioridades y valores, la relación con la tecnología y la promoción de la resiliencia. Al tener estas conversaciones, como este podcast, podemos inspirar y empoderar a las personas para que busquen la felicidad y la satisfacción en sus vidas diarias. Eso sería, en resumen, la introducción de la felicidad. Y la felicidad puede estar vinculada a la satisfacción en el trabajo o a la consecución de metas profesionales. La felicidad tiene un concepto diferente de acuerdo a un tipo de cultura, de acuerdo al nivel social, de acuerdo al nivel económico. Para otros, la felicidad puede encontrarse en momentos simples de alegría y conexión con los seres queridos. Para nosotros, amigos de toda la vida, este es un momento de felicidad porque compartimos nuestros conocimientos, porque a la distancia nos vemos, a la distancia sabemos que hay
miles de seguidores que van a ver nuestro podcast y van a compartir y van a sentirse a gusto de que nosotros estemos unidos a pesar del tiempo. Entonces, encontrar la felicidad con la exploración de la creatividad y la expresión artística, mientras que otros pueden buscar en la conexión con la naturaleza y la contemplación espiritual. En resumen, la felicidad es un concepto complejo y multifacético, que puede ser definido y experimentado de manera diferente según las culturas y las personas. Bueno, eso sería el concepto de felicidad y aquí concluyo con el segmento 1 para darle paso a Pedro Bedón, que nos puede ampliar más este concepto y indicarnos cuál es su punto de vista de la felicidad. Correcto, Rubén. Fíjate, sí, yo voy a comenzar mencionando el significado que nosotros podemos encontrar pues, en el diccionario de la lengua española, ¿no? ¿Cómo lo define la felicidad? Dice, estado de grata satisfacción espiritual y física, ¿no? Y el ser humano tiene un cuerpo físico y también espiritual. Entonces, la felicidad puede darse también por efectos externos, por acciones que uno hace o también por actitudes internas. Entonces, porque es espiritual. Muchos opinan que la felicidad es alcanzar un objetivo, así como lo mencionaste, Rubén, tener éxito, ¿no? Y la realidad demuestra que personas con mucho éxito, famosos, y personas con mucho dinero no son felices. Eso lo tenemos a diario. Lo hemos visto hasta suicidios de personas que aparentemente para nosotros pudieran tener mucho éxito, ¿no? Y tener una vida feliz, pero no es así. Entonces, y la realidad demuestra pues, que estas personas, a pesar de todo esto, no logran ser felices. Y después de lograr, por ejemplo, los objetivos, uno siente un triunfo, una alegría, una felicidad, pero es simplemente un bienestar temporal. No es una felicidad duradera, no es un periodo amplio de felicidad, ¿no? Entonces, son cosas puntuales. Decían, por ejemplo, habían hecho un estudio en Illinois, donde las personas que se habían sacado la lotería, de 10 personas que se habían sacado la lotería, lo habían estudiado desde antes, cuando se sacaron la lotería y después. ¿Y qué resulta? Que cuando obtuvieron el premio, se sintieron felices y en promedio 3 meses. Luego volvieron al estado anterior. Entonces, esto nos indica que todos estos factores, ya habían mencionado el éxito, el dinero o la parte profesional, haber logrado algo, no te conduce a una felicidad duradera. Simplemente es transitorio. Ahora, lo cierto es que también las relaciones sociales sólidas e íntimas y no virtuales son las más importantes para lograr la felicidad. O sea, como ser social, el ser humano necesita estar en contacto con los seres. Y habíamos mencionado en una reunión pasada que cuanto más nos alejemos de la naturaleza, peor nos va a ir. Y el ser humano por naturaleza es social. Entonces, la tecnología ahora nos ha permitido pues comunicarnos, o sea, tiene su parte positiva y negativa como la parte positiva es de repente con un amigo que hace mucho tiempo no te ves, te permite la tecnología comunicarte y tener una alegría de conversar y verlo. Pero por otro lado, sabemos que en las redes sociales, a través de Facebook, hay personas que viven en esa burbuja virtual y se aíslan. Entonces, depende cómo uno lo tome la tecnología. Puede ser beneficioso o perjudicial. Como ser humano, bueno, antes de mencionar esto, hay un psicólogo que se llama Martin Seligman, autor de la psicología positiva, y es autor de un libro que se denomina La auténtica felicidad. Se focaliza este libro en fortalezas como virtudes humanas y el bienestar psicológico, es decir, en aquellos aspectos que nos permiten aprender, disfrutar, ser más alegres, generosos, solidarios, altruistas, empáticos y optimistas. Ahora, como ser humano, sentimos nosotros emociones dolorosas, como ansiedad, envidia, miedo, enfado, tristeza. Ser feliz no significa ser feliz todo el tiempo. Cuando no reconocemos
y bloqueamos estas emociones dolorosas, estas se fortalecen y permanecen. Por el contrario, cuando dejamos que estas fluyan, es más probable que se vayan y nos abrimos a emociones felices. O sea, el ser feliz no significa que no vayas a tener emociones dolorosas. Se las vamos a tener, claro, pero el asunto es cómo enfrentarlas. Y en ese sentido tenemos que dejar que fluya para que dejemos pasar este momento y entremos nuevamente en este ciclo de felicidad. Muchas personas, y aquí ven la parte que también la tecnología influye, muestran su imagen pues de la apariencia que quieren dar a través de fotos sonriendo en publicaciones de Facebook, lo que también provoca presión de infelicidad en las personas que presentan problemas de diversa índole. Hay estudios que demuestran que la depresión va en aumento entre las personas jóvenes, principalmente quienes diríamos que viven una burbuja de felicidad digital. Estudios muestran que cuando más tiempo pasa una persona en las redes sociales, más solo se siente y se deprime, a diferencia de una relación social presencial, enfocándose uno en el otro y no distraído con un celular o una tablet. Situación en la que, si bien es presencial, las personas están ausentes. Habían hecho un estudio también de padres de familia con niños y se dieron cuenta de que cuando estaban con los niños a veces estaban hablando por teléfono o estaban con la computadora y entonces el niño no sentía que el padre estaba ausente y no había un intercambio. Entonces, estos momentos no le producía felicidad, no podían compartir la felicidad, no podían intercambiar acciones. Entonces era una persona presente pero ausente. Y eso es lo criticable, ¿no? Que hay que enfocarse. Ahora, hay algunas actividades que pueden motivar o pueden facilitar la felicidad, ¿no? Como por ejemplo, el ejercicio físico regular, ¿no? Porque eso motiva la segregación de hormonas, expresar gratitud, incrementar las reuniones presenciales, como ya lo he mencionado, son factores de logro en la felicidad. La paz espiritual es la base en realidad de una felicidad duradera. Si vivimos una situación fácil, no estamos preparándonos para superar problemas y con ello ejercitar la felicidad a largo plazo. La felicidad no es reír todo el tiempo, es aceptar la vida como es y saber apreciar lo que tenemos. Cultivar una sensación de paz interior, conexión con algo más grande que uno mismo y una profunda satisfacción con la vida. Explorar y adoptar estas prácticas es un camino transformador hacia una vida más plena y feliz. Entonces, la gratitud, la meditación, la conexión con la naturaleza, el perdón y la conexión con los demás son factores muy importantes en este caso. En resumen, la paz espiritual y la felicidad están intrínsecamente relacionados. Al adoptar prácticas espirituales podemos encontrar un mayor sentido de bienestar y plenitud en nuestra vida cotidiana. Bueno, eso es lo que he complementado con lo que tú has mencionado, Rubén. Bien, bien, Pedro. César, ¿tú qué opinas o cuál es tu punto de vista del concepto de felicidad del segmento primero que estamos desarrollando, ¿no? Sí. Mira, el tema de felicidad no es un tema nuevo. Yo creo que desde que la humanidad empieza a ser consciente, se da cuenta de que necesita algo que le dé gratificación. Y primero es reír, luego es compartir, luego es depender de terceros. Pero yo quisiera empezar diciendo de lo que dice Aristóteles, ¿no? Que la felicidad no depende de otros, sino de nosotros mismos. Entonces eso es algo que tenemos que tener súper, súper claro, porque si nosotros ponemos la felicidad, yo soy feliz porque yo tengo tierras, o yo soy feliz porque tengo, no sé, tengo dinero, o yo soy feliz porque estoy casado y tengo a mi esposa, o yo soy feliz por la razón que sea. En el momento en que yo pierdo esa razón por la cual yo soy feliz, es decir, me divorcio, hay un evento trágico, pierdo mi dinero o lo que sea, o pierdo mis tierras, ¿voy a ser infeliz toda la vida? No. Entonces tenemos que entender claramente qué es lo que nos hace feliz y no dejar nuestra felicidad en manos de otros o en manos de terceros, porque en el momento que hacemos eso, lo que ocurre en realidad es que nos ponemos a merced de otras personas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primero que nada? Tienes que entenderte, tienes que saber qué es lo que te gratifica, qué es lo que te ayuda
a sentirte mejor contigo mismo. Yo quisiera decir, por ejemplo, hace unos años vino una discípula del Dalai Lama, no recuerdo cómo se les llama, pero era uno de los más altos niveles. Fui a verla y lo que comentó fue algo muy cierto y decía algo así. A ver, recordemos algunas cosas que nos han dado felicidad. Y esto parafraseando un poco lo que ustedes han dicho, ¿no? A ver, ¿recuerda la primera vez que te compraste un reloj? Yo creo que todo el mundo se acuerda, no, no cualquier reloj, sino ese reloj que siempre querías, por el cual te esforzaste y ahorraste, e inclusive hasta lo pagaste en varias cuotas, porque era lo que tú querías. Entonces te dio un nivel de satisfacción como 100. Luego pasa el tiempo, mejora tu situación económica y te compras otro reloj, quizás más caro que el anterior, pero el nivel de satisfacción que te da este segundo reloj es menor que el primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes seguir comprándote cosas y cada vez más caras y te vas a dar cuenta que lo único que estás haciendo es gastar dinero, pero no estás comprando la felicidad, porque la felicidad no se compra. La felicidad no se obtiene a través de cosas, no se obtiene a través de objetos. Los objetos son temporales. La felicidad es algo que es interno, es algo que, es, que te satisface, es más un dar que recibir, ¿no? Pongo otro ejemplo. En la Navidad, muchos de nosotros tenemos reuniones, los chicos reciben un montón de regalos y todo demás, y nosotros, cada vez que alguien recibe un regalo que nosotros les hemos dado, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos más contentos que cuando recibimos el regalo que nos dan a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata, y es natural, sentirte mejor cuando tú haces algo positivo o propositivo. O lo mismo ocurre cuando tú ayudas a alguien en forma totalmente desinteresada. Hay alguien que necesita o que tiene un problema y tú inmediatamente reaccionas y ayudas. No lo haces porque quieres levantar la mano y decir, oye, mira, yo puedo, yo lo voy a hacer, sino simplemente lo haces porque, primero que nada, te nace, segundo, es una acción positiva y tercero, esa sensación de satisfacción que tú tienes luego de haber realizado esto, haces que te sientas fabuloso, ¿no? Entonces, yo diría que para empezar o cerrar un poco este primer capítulo, es no depender de nadie, porque la felicidad depende de uno. Segundo, que la felicidad está más en el dar que en el recibir. Ahora, muchos dirán, sí, pues, pero primero hay que resolver los problemas básicos. Sí, claro, hay que resolver los problemas básicos, ¿no? O sea, uno no puede ser feliz pues, si tiene hambre, si no tiene un techo, o si tiene una enfermedad y no puede resolverlo. Pero son cosas que se tienen que ir manejando en el tiempo. Y otra cosa que es súper importante, las cosas no te dan la felicidad. Lo que te da la felicidad son aquellas cosas que no cuestan. La felicidad es ver un atardecer. ¿Quién no se maravilla cuando ve un atardecer, un ocaso? ¿Quién no se maravilla cuando ve o escucha el mar en un momento determinado? O está caminando y de repente ve un ave volando o una mariposa. El verde, que tanto nos gusta a nosotros los peruanos, porque vivimos, sobre todo los que estamos en la costa, ¿no? Que vivimos en un desierto, cuando llegas a un lugar que es verde y es bonito. Entonces, ¿qué se siente? Se siente satisfacción, se siente bonito, se siente bien. Todo eso es gratis. No tienes que pagar para ser feliz, tienes que entender qué es lo que te hace feliz y buscar cómo hacerlo, nada más. Ahora, complementando lo que dijo Pedro, hay una investigación de la Universidad de Pensilvania publicada en el Journal of Sport and Psychology, no sé, la revista de deporte y psicología, que dice que otra cosa que es importante y que favorece mucho la actitud hacia la felicidad es que cuanto más activa es la persona, tiende a ser más feliz. Cuando una persona no se mueve, cuando una persona es más quieta, tiende a ser más gruñona, menos receptiva y ser más crítica, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y una cosa que sale de todo esto es que es la actitud. La actitud es lo importante. No se trata
¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pasan en nuestro día a día no las podemos controlar. El 90% de las cosas que no las podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ciertas cosas. Y eso va a hacer la diferencia entre tener una actitud positiva durante el día o una actitud negativa en ese mismo momento. Es el caso del café, ¿no? O sea, estás caminando y alguien te tiene una taza de café, ya creo que lo hemos escuchado todos, te manchas la camisa y dices, bueno, pues puedo molestarme, puedo gritarlo y puedo hasta pelearme con la persona que originó el accidente o simplemente decir, mira, esto pasó y reírme y seguir para adelante. Y no pasa absolutamente nada. Bien, bien César, bien Pedro, mira. Estamos en la parte del segmento inicial viendo sobre el concepto de felicidad, pero ya están saliendo varios tips que al final vamos a resumir como tips para lograr la felicidad. A ver, quiero ampliar un poco la información en este aspecto del concepto de felicidad, porque he escuchado puntos muy importantes. Comenzamos. Pedro Bedón mencionó a Seligman, Martin Seligman, Pedro. Martin Seligman. Sí, correcto. Perfecto, Sí. Martin Seligman. ¿Quién es Martin Seligman? Un americano, es un psicólogo terapeuta, creador de la psicología positiva, ¿no? Entonces yo leí un libro, Cómo salir del pozo, de Andrés Oppenheimer. Seguramente ustedes lo ven, Andrés Oppenheimer es un escritor Ujú. y tiene varios libros, ¿no? El último que sacó es Cómo salir del pozo. Precisamente habla de la felicidad y justo leí a propósito para este podcast. Y en una parte del libro indica el que se fue a una conferencia de Martin Seligman. Bueno, después voy a desarrollar un poco lo que leí en ese libro de cómo salir del pozo. Va a una conferencia y Martin Seligman pregunta, ¿no? Hace dos preguntas, ¿no? Primero le pregunta a su auditorio, ¿qué cosa quieren para sus hijos? Entonces el auditorio, bueno, para mis hijos quiero que sean felices, que tengan buena educación, que tengan buena salud, que tengan unos buenos amigos, que sean profesionales y todo lo que una persona común puede desear. Y entonces, y en otro lado, pregunta, ¿no? Martin Seligman, ¿y en los colegios qué cosa le están enseñando? ¿Le enseñan a ser felices? ¿Le enseñan a tener relaciones interpersonales? ¿Le enseñan a tener buena salud? ¿Qué cosa le enseñan en el colegio? El colegio le enseña física, química, álgebra, matemáticas, etcétera. Eso les va a ayudar. Entonces ahí creó una polémica Martin Seligman, el creador de la psicología positiva, ¿no? Y esto como introducción, luego a lo largo del podcast llegará algo. Pero en el libro de Oppenheimer, él comienza, ¿por qué? Y justo en la parte introductoria, ¿por qué si estamos con la tecnología, por decir ahora, cuando nos sacan un diente es menos traumático que hace 50 años, ir al dentista ahora es menos traumático que hace 50 años? Tenemos la tecnología a nuestra disposición, gran cantidad de medicamentos, etcétera. ¿Por qué hay mayor nivel de insatisfacción? Pregunta Oppenheimer. A lo largo, él va desarrollando a lo largo del libro y da respuestas, y después hay un ranking de países con gran felicidad. Hace una consultora Gallup, y el ranking por séptimo año consecutivo lo gana Finlandia. Finlandia, un país pequeño, ¿no? También desarrolla, y él viaja a esos países, viaja a Finlandia, viaja a la India, viaja a diferentes países para ver por qué esos países son más felices. Ahorita nos ponemos a pensar, Finlandia, un país que hace bastante frío, ¿por qué son más felices? Está por séptimo año consecutivo en el primer nivel de felicidad. Hay una cosa que mencionó César, por la ayuda, por por el apoyo desinteresado que se da a las personas, porque la felicidad no depende de otros, depende de cada uno. Y yo quiero ser feliz y ese país quiere ser feliz. Aparte, los países más felices son menos corruptos. Es un tema todavía muy, muy, muy importante. En esos países más felices
creen en sus autoridades, su nivel de tributación es mayor y inclusive hay cantidad de cosas por las cuales son nominados a ser personas felices. Entonces vamos desarrollando estos aspectos. Ah, ya. Ahorita me acuerdo, otra también del libro de Oppenheimer, a propósito que mencionó César, ¿no? El positivismo, el optimismo. Señala, una anécdota, algo que pasó en un país, envía a sus dos vendedores al África, vendedores de zapatos. Envía al África al primer vendedor y le dice, uy, jefe, aquí nadie usa zapatos. Entonces, bueno, ha sido un viaje en vano y todo. Ah, bueno, regrese, pues. Y envía un segundo vendedor. El segundo vendedor, jefe, he llegado acá a este país, nadie tiene zapatos. Entonces, existe una gran posibilidad de hacer un excelente negocio. Entonces, ¿a quién le irá mejor? Indica este Oppenheimer. Le irá mejor al positivo, porque el que tiene mentalidad positiva ve la manera de mejorar ese negocio, pero el que comienza las cosas con un negativismo, ahí termina todo. Y otro para terminar estas anécdotas del libro de Oppenheimer. Un conjunto de camareras de un hotel de Estados Unidos, como los recursos humanos es básico. Entonces, ¿cómo motivan? Encontraron de que a un grupo de personas que hacían la limpieza, que eran mujeres todas, un promedio de 5, le indican, bueno, ustedes van a hacer la limpieza, pero cuando hacen la limpieza, ustedes tienen que tener en consideración que el hacer ejercicio, el hacer más rápido, les va a ayudar a disminuir el colesterol, a mejorar su presión arterial, etcétera. Y a otros no le indicaron. Y al cabo del mes fueron al médico, efectivamente ese grupo que le habían indicado cuál era el resultado del movimiento, tuvieron mejor presión arterial, tuvieron mejor signo de colesterol. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la actitud positiva va a mejorar los niveles de felicidad. Entonces, con esto y con lo que han mencionado ustedes, vamos a pasar al segmento 2, que ya hemos tocado bastante sobre el aspecto de factores que influyen en la felicidad. Habíamos hablado qué cosa influye en la felicidad, las relaciones interpersonales, el intercambio de conversación, el estar con personas que uno más aprecia, la salud física y mental. Es importante tener salud física, es importante la caminata, es importante hacer los ejercicios, la salud mental. Como yo siempre manifiesto a mis amigos, garbage in, garbage out. ¿Qué significa? Si uno le mete a la mente basura, todo el organismo va a estar infectado. Pero si a la mente le metes cosas positivas, le metes alegría, todo tu organismo va a estar mejor. Y un tema también que leía a Seligman, cuando uno se levanta en la mañana, debe tener una sonrisa, así sea ficticia. Bueno, a veces se levanta malhumorado, te miras al espejo, una sonrisa, aunque sea ficticia. ¿Por qué? Porque esa sonrisa hace que el cuerpo genere energía positiva, hace que el cuerpo esté mejor. Entonces, es importante la salud mental, es importante ser auténtico. También, mira, ya vamos desarrollando, es importante la gratitud, ser agradecido, es importante el crecimiento personal y desarrollo. Entonces, en este segundo aspecto de factores que influyen en la felicidad, no sé si Pedro o César quieren mencionar algo. Bueno, Rubén, más bien antes de tocar ese punto, simplemente quisiera comentarte sobre el índice de felicidad que tú mencionaste que había ganado Finlandia. El tema es que el primer país que implementó esto fue Bután. Bután es un país que se ubica pues entre China y la India, ¿no? Y este concepto de felicidad nacional bruta fue propuesto por el rey de Bután en 1972.
en lugar de medir solo a través del Producto Bruto Interno que nosotros conocemos y que todos los países así miden su progreso. Entonces, para este gobierno de Bután tenía como objetivo el bienestar y la felicidad de su población. Entonces, este factor de felicidad nacional bruta se basa en cuatro pilares. Esto es simplemente para comentarlo, no lo voy a desarrollar. Se basa en cuatro temas principales: el desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, la conservación medioambiental, la preservación y promoción de la cultura y la buena gobernanza. Ahora, sobre estos cuatro pilares hay 33 factores, y esos 33 factores son los que te dicen el índice felicidad nacional bruta. Entonces, hay algunos de los factores que sí son cuantitativos, que tú puedes determinar, y hay otros que son cualitativos. Entonces, de esa manera ellos se mantienen y ven cómo se van desarrollando por la felicidad de su población, más allá de la riqueza que pudieran tener. Ahora, respecto a al segundo segmento que mencionas, hay factores tanto externos como internos, ¿no? Porque habíamos mencionado dentro de la definición que es tanto físico como espiritual, así como el ser humano. Y dentro de los factores externos, y tú lo mencionaste bien también, es el ejercicio físico. Ese es un punto. Pero adicionalmente, tenemos que decir que la parte interna, la parte espiritual, es lo que en verdad hace que la felicidad sea duradera y de un largo plazo, un largo periodo. Entonces, ¿y qué es qué factores tenemos aquí? Tenemos la gratitud, pero la gratitud y también la apreciación, ¿no? La apreciación en el sentido de que si tú tienes, por decir, un inmueble, en el tiempo se aprecia, o sea, aumenta de valor. Entonces, aquí hay que apreciar tanto las cosas que tenemos como lo que somos, para ser felices. Entonces, ese es un punto. A eso me refiero como gratitud. La meditación es tratar de llegar a su interior. La conexión con la naturaleza, nuestro medio ambiente. Hemos dicho que el hombre se debe desarrollar acorde con la naturaleza. Si va en contra, fracasa. El perdón. O sea, no tenemos tiempo, y el tiempo es un factor muy importante y el principal factor en realidad para todos nosotros los seres humanos. Tenemos un tiempo medido y en ese sentido no podemos distraer el tiempo en no perdonar y ser feliz. ¿Para qué vamos a a ser rencorosos? Que eso es lo que en realidad impide tu felicidad. Y la Pero conexión, obviamente, sí, con las pero demás disculpa, personas, ¿no? disculpa, Pedro, te Sí, voy a cortar y voy a sí. tomar el aspecto que has mencionado, el tiempo. El tiempo nos está ganando para terminar nuestro podcast el día de hoy. Le vamos a dar las palabras finales a César Ferreiros y vamos a este podcast continuar la siguiente vez porque lo que tú has manifestado, Pedro, de Bután es muy, muy importante, porque también, así como hay el Chief Executive Officer, existe en las empresas tipo Meta, Google, el Chief Happiness Officer. Bueno, también le voy a contar. César, por favor, tus palabras finales en esta parte, es que solamente hemos desarrollado dos segmentos y a nuestros seguidores les manifestamos que vamos a continuar con este tema apasionante. Adelante, César, por favor. Sí, claro que sí. A ver, yo creo que muchas de las cosas tienen que ver con la actitud. Ya he hablado un poquito acerca de esto hace unos minutos, pero la actitud es algo que va a hacer la diferencia. Tom Hanks, creo que todo el mundo conoce a Tom Hanks, es un actor famoso que ha ganado algunos Oscars, etcétera, etcétera. Él comenta, hay personas que cuando se van a acostar dicen, oye, ¿qué cosas buenas hice el día de hoy? Dicen, yo no soy de esas personas, yo soy de las personas que piensan, ¿qué es lo que malogré o que no hice bien hoy día? Y entonces, y Tom Hanks es una persona exitosa, con dinero, famosa y todo lo demás. Entonces, el tema de la actitud es súper, súper importante. Lo segundo que creo que hay que hacer es
algún tipo de ejercicio físico, porque el ejercicio físico ayuda, se genera una cierta predisposición a tomar las cosas de una mejor manera. Lo tercero es, y alguien lo recomienda, ¿por qué no escribir al final del día? Oye, ¿cuáles son las 5 cosas que me salieron bien hoy día? Porque cuando yo las escribo, me acuerdo nuevamente y recuerdo y vuelvo a sentir aquello que me hizo sentir feliz y que me hizo sentir bien. Entonces, esas cosas son súper, súper positivas. Yo quiero contarles un caso muy, muy rápido. El día sábado tuve 2 reuniones, una con mis amigos, los amigos del colegio militar, y una segunda reunión con un ex jefe. Este ex jefe me invitó a su cumpleaños y me dijo, mira César, quiero que me acompañes en mi cumpleaños, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto, voy y te acompaño. Llegamos a su casa y su casa la había arreglado de una forma increíble. Había puesto un toldo gigantesco, mesas. Entonces yo dije, wow, ¿será que está celebrando alguna fecha importante, 60, 70 años o lo que fuera? Voy a saludarlo y me dice, no, hoy día no es mi cumpleaños, me dice, es el cumpleaños de mi pareja, de mi señora. ¿Ah? ¿Y por qué no me has avisado? Le digo. Ah, no, porque nosotros, como tenemos 10 días de diferencia, entonces vamos a celebrar juntos. Ah, bueno, qué bacán, pues va, me presenta a su señora, yo recién la conocí en ese momento. Y para hacer la historia corta, más adelante veo que todo el mundo se para. Y cuando se paran, empiezan a aplaudir. Y yo digo, ¿qué está pasando? Que este señor se había separado de su esposa hacía 10 años, por diversos motivos. Y ese día habían decidido, en el día del cumpleaños de su esposa y cerca de su cumpleaños, volverse a casar. Tú no sabes la ovación que hubo de parte de todas las personas que los querían, porque los querían bien, porque son personas buenas, son personas que como todo en la vida, tuvieron sus desencuentros, pero han vuelto a encontrarse en la vida